Mi nombre es Roberto Mendoza, tengo 71 años, y cuando mi hijo descubrió que tengo cáncer, me echó de casa y puso a sus suegros en mi lugar. Pero lo que él no sabía es que yo guardé todos los recibos de cuando vendí mi coche para pagar sus estudios universitarios. Y esos papeles iban a cambiar todo, para siempre. Imagínate la escena. Después de luchar durante 45 años como mecánico, mantener esa casa funcionando con mis propias manos, mi hijo Carlos llega un viernes por la noche después de acompañarme al médico y me dice que ya no puedo seguir viviendo ahí porque es peligroso para todos. Así sin más, como si yo fuera una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento. Papá, tenés que entender la situación, me dice con esa voz que usaba cuando era adolescente. Y había llegado tarde a casa. El médico dijo que vas a necesitar tratamientos fuertes, quimioterapia, cuidados especiales. Nosotros no podemos darte esa atención. Y además, los padres de Lucía perdieron su casa y no tienen a dónde ir. Ellos están sanos, pueden ayudar mejor con los chicos. Están sanos. Esas palabras me atravesaron el pecho como una bala. Como si estar enfermo me convirtiera automáticamente en una carga, en algo que hay que esconder. Como si 71 años de vida y 45 años trabajando para darle todo a ese mismo hijo, que ahora me hablaba como si fuera un problema a resolver. Te conseguimos un lugar en una residencia geriátrica que se especializa en pacientes oncológicos, siguió diciendo. Ahí vas a estar mejor cuidado, con profesionales, con gente que entiende tu situación, a mi situación, como si tener cáncer fuera mi culpa, como si fuera contagioso, como si, en vez de necesitar amor y compañía de mi familia, necesitara que me aislaran como a un leproso. Pero acá viene lo interesante. Yo nunca le conté a Carlos sobre la caja de metal que tengo escondida en el altillo del garaje. Una caja llena de documentos que él nunca vio, recibos que guardé durante años, pruebas de sacrificios que hice por él y que nunca pensé que tendría que usar para defenderme de mi propio hijo. Tampoco le dije sobre la cuenta bancaria que abrí cuando él se recibió de ingeniero, donde deposité cada peso que pude ahorrar, trabajando horas extras, pensando en su futuro, pensando en sus hijos, pensando en todo menos en que un día él me iba a echar por estar enfermo, mientras él me explicaba por qué era mejor para todos que me fuera. Yo lo miraba y pensaba, hijo, no tenés idea de lo que tu padre hizo por vos. No tenés idea de lo que acabas de hacer esa noche, haciendo las valijas en el cuarto donde dormí durante décadas, donde cuidé a tu madre cuando se enfermó del corazón, donde te consolé cuando reprobaste matemáticas en la secundaria. Tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ir a ninguna residencia geriátrica, no iba a quedarme callado, y sobre todo, no iba a dejar que mi hijo se quedara con lo que tanto me costó construir, sin saber exactamente qué estaba perdiendo. Al día siguiente, cuando Carlos vino a buscarme para llevarme a la residencia, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes, llamadas que él nunca imaginó que podría hacer, llamadas que iban a cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Porque una cosa es que te falte el respeto por ignorancia, y otra muy distinta es que lo hagan sabiendo exactamente lo que están haciendo. Y mi hijo estaba a punto de descubrir la diferencia. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando para que entiendas bien esta historia. Tengo que contarte cómo llegué hasta acá. Porque no siempre fui este viejo enfermo, que su hijo quiere mandar a una residencia como si fuera un mueble roto que ya no sirve. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Veníamos de un pueblo chico donde no había trabajo, sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas de salir adelante que ni te imaginas. Conseguí trabajo en un taller mecánico, como ayudante. No sabía nada de motores, pero tenía buenas manos y ganas de aprender. Elena trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos, y yo hacía horas extras siempre que podía. Los sábados trabajaba en casas particulares, arreglando electrodomésticos, cortando el pasto. Lo que fueran cada peso que ganaba, tenía un destino. Primero pagar el alquiler de ese departamentito, de un ambiente donde vivíamos. Después ahorrar para comprar este terreno, donde construí la casa. Cuando nació Carlos, yo ya había empezado a levantar las paredes, los fines de semana. Recuerdo que Elena me traía mate, mientras yo mezclaba el cemento, y me decían, Roberto, este nene va a tener la mejor casa del barrio. Y vaya, si la tuvo. Trabajé como un animal durante años,
para terminar esa casa y me levantaba a las 5 de la mañana. Trabajaba en el taller hasta las 6 de la tarde y después venía acá a seguir construyendo hasta que se hacía de noche. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo seguía poniendo ladrillo, haciendo la instalación de gas, los pisos, todo con estas manos que ahora tiemblan un poco por la quimioterapia, pero que en aquella época eran firmes como el acero en Carlos. Creció viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 10 años, me ayudaba, alcanzándome las herramientas. Papá, ¿cuándo va a estar terminada? Me preguntaba. Cuando vos grandi hijo, esta casa va a ser tuya, le respondía yo, cargándolo en los hombros, mientras mirábamos lo que habíamos logrado juntos. Cuando Carlos empezó la secundaria, yo ya tenía mi propio taller. No era grande, pero era mío. 3 empleados, una buena clientela, y la satisfacción de haber salido adelante con el trabajo honesto. Pero cuando Carlos llegó al último año de la secundaria, me dijo algo que cambió todo en papá. Quiero estudiar ingeniería. Ingeniería. Mi hijo, el hijo de un mecánico que había llegado del interior sin saber leer una factura, quería ser ingeniero. Yo me puse tan orgulloso que casi lloro. Perfecto, hijo, le dije. Vamos a hacer que estudies ingeniería. Pero había un problema. La universidad estaba en la capital, a 300 kilómetros de acá. Carlos iba a tener que irse a vivir allá, alquilar una pieza, pagar la facultad, los libros, la comida, todo. Calculé los gastos. Entre la carrera, el alquiler y mantener los 5 años. Necesitaba una fortuna que yo no tenía en Elena. Y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con todos los papeles. Sumamos los ingresos del taller, los ahorros que teníamos, todo. No alcanzaba, faltaba mucho. ¿Qué hacemos? Roberto, me preguntó Elena. Yo miré por la ventana y vi mi Ford Falcon 1978, a mi orgullo. El auto que había comprado después de años de andar en colectivo. El auto que lavaba todos los domingos. El auto con el que llevaba a Elena a pasear los sábados por la tarde. Ya sé qué vamos a hacer, le dije. Al día siguiente, puse un cartel. En el auto, se vende por viaje. Elena me miró como si me hubiera vuelto loco. Roberto, ¿cómo vas a vender el auto? Es lo único lindo que tenemos. Elena, le dije, lo único lindo que tenemos es nuestro hijo. Y él va a ser ingeniero. Vendí el auto en una semana. Un Falcon 78 en perfecto estado, con tapizado de cuero, motor impecable. Lo vendí a un precio justo, pero me dolió en el alma ver cómo se lo llevaban. Con esa plata, pagué el primer año completo de la carrera de Carlos. Alquiler, facultad, libros, comida, todo, pero no le dije que había vendido el auto por él. Cuando me preguntó por qué no tenía más el Falcon, le dije que lo había vendido porque necesitaba la plata para ampliar el taller. No quería que se sintiera culpable. No quería que cargara con esa responsabilidad. A los otros 4 años, los pagué trabajando el doble. Acepté todos los trabajos que me ofrecían, por más que fueran en horarios imposibles. Trabajé hasta los domingos. Elena me ayudó, cosiendo ropa para afuera, después de limpiar casas todo el día. Pero Carlos nunca supo de dónde salía la plata. Él creía que yo tenía un taller próspero que daba para todo. Nunca le conté sobre las noches que Elena y yo comíamos solamente pan con mate cocido para ahorrar en comida. Nunca le conté sobre las veces que posterguemos ir al médico, porque necesitábamos esa plata para mandarle a él. Cuando Carlos se recibió de ingeniero, hice la fiesta más grande de mi vida. Invité a todo el barrio, a todos mis clientes, a toda la familia. Estaba tan orgulloso que no paraba de decirle a todo el mundo: mira lo que logró este muchacho, hijo de un mecánico, y ahora es ingeniero. Elena murió cuando Carlos tenía 28 acres en infarto. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Carlos ayudó con los gastos del funeral, sí, pero el que se quedó despierto todas las noches en el hospital fui yo. El que la acompañó en sus últimas palabras fui yo. Después del funeral, Carlos se mudó con Lucía, su novia de la facultad. Papá, necesito hacer mi vida, me dijo Ann. Y yo lo entendí. Era natural que un joven profesional quisiera independizarse. Ann siguió viniendo a almorzar los domingos. Me contaba de su trabajo en la empresa constructora, de sus proyectos. Cuando conocí a Lucía mejor, me parecía una buena chica, aunque siempre me miró como si yo fuera de otra clase social. Como si el mecánico que había sido toda la vida, no el padre que había hecho posible que ella tuviera un marido ingeniero. Se casaron y tuvieron 2 hijos. Cada vez que venían de visita, yo les arreglaba las bicicletas,
Les enseñaba a usar las herramientas básicas. Les contaba historias de cuando su papá era chico y me ayudaba en el taller. Pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Carlos empezó a progresar en su trabajo. Compraron una casa más grande. Entraron en círculos sociales diferentes. Yo seguía siendo bienvenido, pero empecé a sentir que era como una reliquia del pasado. El mecánico que había sido útil en su momento, pero que ahora quedaba fuera de lugar en su nueva vida. Cuando a los 65 años me jubilé y cerré el taller, las visitas se volvieron aún más espaciadas. Carlos venía apurado, hablaba de sus problemas de trabajo que yo no entendía. Se iba temprano porque tenía compromisos y ahora, 5 años después, ese mismo hijo que no tenía tiempo para pasar una tarde tranquila conmigo, me decía que tenía que irme de mi casa porque tengo cáncer. Pero como te dije al principio, había cosas que Carlos no sabía. Cosas que yo había estado guardando, no por malicia, sino porque un padre no espera tener que defender su lugar en la familia con papeles y recibos. El abandono no empezó cuando me diagnosticaron el cáncer. Empezó mucho antes, pero de una manera tan sutil que al principio no me di cuenta. Después de que Carlos se casó con Lucía, las cosas cambiaron gradualmente. Al principio era solo una sensación, como cuando el motor de un auto empieza a hacer un ruidito extraño, que apenas se nota, pero que después te das cuenta de que era el principio de una falla grande, cuando venían a almorzar los domingos. Lucía siempre tenía algún comentario sobre la casa. «Ay, Roberto, este comedor está muy oscuro. Deberías cambiar esas cortinas. No, esta cocina necesita una modernización». Comentarios que sonaban a consejos, pero que en realidad eran críticas disfrazadas. Carlos, que antes me defendía cuando alguien hacía algún comentario sobre nuestra forma de vivir, empezó a quedarse callado. Peor aún, empezó a estar de acuerdo con ella. «Papá, Lucía tiene razón. ¿Podrías renovar un poco la casa?», me decía, como si mi casa no fuera lo suficientemente buena para recibir a su familia. Los domingos empezaron a acortarse, llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un ejército porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. «Roberto, no cocines tanto. Los chicos no comen tanto», me decía Lucía, pero yo sabía que no era verdad. Los chicos comían perfectamente. Era ella la que tenía prisa por irse. Después empezaron las cancelaciones. «Papá, no vamos a poder ir este domingo. Lucía tiene jaqueca, papá. Los chicos están con tos. Papá, tenemos un cumpleaños de la familia de Lucía». Siempre había una excuse. Yo los llamaba durante la semana para invitarlos, y Carlos me decía: «Papá, estamos muy ocupados. Ya te avisamos cuando podamos ir». Pero las semanas pasaban y no avisaban. Nunca. Un día decidí ir yo a visitarlos. Fue un error. Cuando toqué el timbre, Lucía atendió con una cara que no puedo describir. «Ay, Roberto, qué sorpresa», me dijo. Pero no era una sorpresa agradable. Carlos no está. Se fue a una reunión de trabajo. Era sábado por la tarde. Los chicos estaban jugando en el jardín, y cuando me vieron gritaron: «Abuelo», y corrieron a abrazarme. Pero Lucía enseguida los llamó. «Chicos, vengan adentro que se van a ensuciar». Se veía que acababan de salir a jugar en mí. Quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Lucía no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. «Bueno, Roberto, cuando venga Carlos le digo que viniste», y cerró la puerta. En ese día entendí que, para Lucía, yo no era el padre de su marido. Era una molestia. Un viejo de otra clase social que incomodaba las navidades. Se volvieron un trámite. Venían una hora, comían algo, los chicos abrían los regalos y se iban. «Tenemos que ir a cenar con la familia de Lucía». Era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes importantes. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había preparado una torta, había comprado bebidas, había limpiado la casa de arriba a abajo. A las 8 de la noche, Carlos me llamó por teléfono: «Papá, feliz cumpleaños. Discúlpame que no pudimos ir, pero tuvimos un imprevisto». No me dijo qué imprevisto. No me explicó nada en ese día. Comí torta solo, mirando las fotos de cuando Carlos era chico y me ayudaba en el taller. Y ahora, un año después, ese mismo hijo que no tenía tiempo para venir a verme, que no podía pasar una tarde completa conmigo, me decía que tenía que irme de mi casa porque tengo cáncer. A los mismos que prefería sobre su propio padre.
Pero como te dije al principio, había cosas que Carlos no sabía, cosas que yo había estado guardando. No por malicia, sino porque nunca pensé que las iba a necesitar para defenderme de mi propio hijo. Ahora viene la parte que mi hijo nunca se imaginó. Mientras él creía que yo era apenas un viejo jubilado, que vivía de una pensión miserable, yo había estado tomando decisiones que él consideraba imposibles para alguien como yo. ¿Te acordás que te conté que vendí mi auto para pagar sus estudios? Bueno, resulta que yo guardé absolutamente todos los recibos de esa época, cada factura, cada comprobante, cada papel que probara lo que había hecho por él. Ah, no solo eso. Cuando cerré el taller y me jubilé, no gasté toda la plata de la venta, como Carlos creía. Invertí la Mayo R parte en una cuenta bancaria especial. Y durante estos 5 años, estuve agregando cada peso extra que pude ahorrar. ¿Por qué? Porque había aprendido algo trabajando toda la vida. La plata no es solo para gastar, es para tener tranquilidad. Y yo quería tener la tranquilidad de saber que si algún día necesitaba algo importante, iba a tener con qué pagarlo. Hace 3 meses, cuando me diagnosticaron el cáncer, lo primero que hice fue averiguar cuánto iba a costar el tratamiento completo. Quimioterapia, medicamentos, estudios, todo. Una fortuna, pero cuando sumé lo que tenía ahorrado, me di cuenta de que podía pagar todo mi tratamiento, sin depender de nadie, sin ser una carga para nadie, sin tener que pedirle ni un peso a mi hijo. Es más, descubrí que tenía suficiente plata como para pagarme el mejor tratamiento privado del país. Podía ir a las mejores clínicas, con los mejores médicos, sin tener que hacer cola en hospitales públicos, pero nunca se lo dije a Carlos. Pensé en cuando llegue el momento, le voy a mostrar que su viejo no es una carga. Le voy a demostrar que puedo hacerme cargo de mi propia enfermedad. Nunca pensé que ese momento iba a llegar de esta manera. Nunca pensé que mi hijo me iba a echar de casa antes de darme la oportunidad de demostrarle que yo podía cuidarme solo en esa noche. Después de que Carlos me dijera que tenía que irme al geriátrico, abrí la caja de metal del altillo y saqué todos los papeles que había guardado. Durante años, los recibos de la venta del auto, los comprobantes de cada peso que mandé para sus estudios, las facturas del alquiler que le pagué en la capital, los recibos de los libros, de la ropa, de todo lo que necesitó durante esos 5 años. También saqué los papeles del banco, los estados de cuenta que mostraban cuánta plata tenía ahorrada. Por primera vez en mi vida, no sentí orgullo por haber sido un buen padre. Sentí una tristeza profunda, porque todo ese esfuerzo, Tadu, is amor, ahora lo iba a tener que usar como munición en una guerra que nunca quise pelear. Al día siguiente, hice las llamadas que cambiarían todo. Llamadas que mi hijo nunca imaginó. Que yo podría hacer la primera llamada la hice a las 8 de la mañana del sábado. Llamé a un abogado que conocía del barrio, un tipo serio, que había hecho algunos trabajos legales para clientes del taller. Dr. Herrera, habla Roberto Mendoza. Necesito que me ayude con una situación familiar muy delicada. Le expliqué todo. Cómo mi hijo me estaba echando de mi propia casa por tener cáncer. Cómo creía que yo era un viejo sin recursos. Cómo había decidido poner a sus suegros en mi lugar. El abogado me escuchó en silencio. Don Roberto, me dijo cuando terminé de contar, legalmente su hijo no puede echarlo de su casa sin su consentimiento. Esa casa está a su nombre. Ya la usa. Doctor, pero yo no quiero pelear legalmente con mi hijo. Quiero algo diferente. Quiero que se entere de quién es su padre realmente. Le conté sobre los recibos del auto, sobre la plata que había ahorrado, sobre mis planes de pagarme el tratamiento. El abogado silbó bajito. Don Roberto, usted tiene mucho más poder del que aparenta tener. Sí, doctor, y quiero que mi hijo se entere de eso de la manera más educativa posible. La segunda llamada fue al mejor oncólogo privado de la ciudad, un médico que había visto en las noticias, que trabajaba en la clínica más prestigiosa de la región. Doctor Morales, habla Roberto Mendoza. Quiero ser su paciente privado. Tengo cáncer de próstata y quiero el mejor tratamiento posible. Me dieron una cita para el lunes siguiente. A la tercera llamada, fue a una inmobiliaria del centro. Fue a alquilar el mejor departamento que tengan disponible. Algo cómodo, bien ubicado, que tenga vista al parque. Encontraron el lugar perfecto. Un departamento de 2 ambientes, en el piso 12 de un edificio moderno, con vista a la plaza principal. Pasé ese fin de semana, como si nada estuviera pasando. Carlos seguía viniendo con Lucía y los chicos seguían haciendo planes para cuando yo no estuviera en el sábado. Trajeron a los suegros
para que conocieran la casa. Era la primera vez que los veían don Miguel y doña Rosa. Me miraron con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando están midiendo cuánto vale lo que están viendo. ¡Qué casa tan cómoda, Roberto!, me dijo doña Rosa. Pero no me miraba a mí cuando lo decía. Sus ojos recorrían cada rincón, cada mueble, cada detalle, como si estuviera haciendo un inventario. Don Miguel, que era más directo, empezó a hacer preguntas que me helaron la sangre. ¿La instalación eléctrica está bien? ¿El techo tiene goteras? ¿La calefacción funciona? Preguntas que hacía como si yo ya no existiera, como si la casa ya fuera suya. A lo más raro era ver a Carlos. Estaba más atento conmigo de lo que había estado en años. Papá, ¿quieres que te haga un té? Papá, ¿te duele algo? Papá, ¿estás cómodo ahí sentado? Tanta preocupación de golpe me sonaba falsa, como cuando alguien te habla lindo porque necesita algo. Lucía, que normalmente me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario, ahora me sonreía todo el tiempo. Roberto, qué bien que te ves. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas que te traiga algo del supermercado? Los chicos, mis nietos, parecían confundidos con todo el movimiento. Abuelo, ¿por qué papá dice que te vas a ir a vivir a otro lado?, me preguntó el más grande, y yo no supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un nene que su papá está echando al abuelo de su propia casa por estar enfermo? Carlos se adelantó. El abuelo va a ir a vivir a un lugar donde va a estar mejor cuidado, donde van a poder ayudarlo con su enfermedad, al mejor cuidado, como si yo fuera un enfermo terminal que necesitaba cuidados intensivos las 24 horas. El lunes, por la mañana, me levanté más temprano que nunca, no porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de que llegara Carlos a buscarme, para llevarme al supuesto geriátrico. Las 9 de la mañana tenía mi cita con el doctor Morales. Llevé todos mis estudios médicos, todas las placas, todos los análisis. El doctor me revisó durante 1 hora completa. Don Roberto me dijo cuando terminó: su cáncer está en una etapa muy temprana. Con el tratamiento adecuado, usted puede vivir muchos años más, con excelente calidad de vida. ¿Cuánto cuesta el tratamiento completo, doctor? Me dio un presupuesto detallado. Era mucha plata, pero yo tenía suficiente para pagarlo, sin problemas. Perfecto, doctor. Empezamos cuando usted diga. A las 11 de la mañana, fui a la inmobiliaria y firmé el contrato del departamento. Pagué 6 meses por adelantado. A las 12 del mediodía, fui al banco y retiré todos los recibos y comprobantes que necesitaba para la tarde. Carlos llegó a casa a las 2 en punto. Bueno, papá, ya tenés todo listo. El geriátrico nos está esperando. Sí, hijo, todo listo. Tomé una valija pequeña, donde había puesto algunas cosas importantes, los recibos de la venta del auto, todos los comprobantes de lo que gasté en sus estudios y el estado de cuenta del banco. ¿Eso es todo lo que te llevas?, me preguntó. Es todo lo que necesito, le dije, durante el viaje al geriátrico. Carlos estuvo hablador, como hacía meses que no lo veía. Papá, vas a ver que te gusta. Tienen médicos especializados en oncología, enfermeras las 24 horas, actividades para los pacientes. Los pacientes, como si yo fuera un caso clínico. Llegamos al geriátrico a las 3 de la tarde. Era un edificio gris con ventanas pequeñas y un jardín triste. Nada que ver con las fotos que me había mostrado Carlos. Bueno, papá, acá estamos. Sí, hijo, acá estamos. Bajé del auto con mi valija. Carlos estaba estacionando cuando sonó mi teléfono. Era exactamente las 3:15. Don Roberto, habla el doctor Herrera. Ya envié todos los papeles que me pidió por mensajería a la dirección. Tissue, llegan en media hora. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Colgué y miré a Carlos, que se acercaba con una sonrisa en la cara. Una sonrisa que se iba a borrar muy pronto. ¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablabas? Con nadie importante, hijo. Vamos. Entramos al geriátrico. El lugar olía desinfectante y a comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una carpeta llena de papeles. Usted debe ser el señor Mendoza. Bienvenido a su hijo. Ya nos explicó toda su situación médica. Mi situación médica. Como si fuera un caso de estudio, mientras la enfermera le explicaba a Carlos los horarios de tratamiento y las reglas de la institución. Yo saqué mi teléfono y mandé un mensaje que tenía preparado desde hacía días. Era un mensaje para todos. Mis vecinos, para mis excompañeros del taller,
para toda la gente que me conocía en el barrio. Un mensaje que decía: hoy mi hijo me internó en un geriátrico porque tengo cáncer, pero él no sabe que tengo plata suficiente para pagarme el mejor tratamiento privado del país. En media hora se va a enterar. Les pido que estén atentos a sus teléfonos. Guardé el teléfono y miré a mi hijo, que seguía hablando con la enfermera sobre medicamentos y cuidados especiales en Carlos. Le dije: sí, papá, hay algo que tengo que decirte. Se acercó a mí con esa cara de preocupación falsa que había estado usando toda la semana. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís mal? No, hijo, me siento muy bien. Lo que pasa es que hay algunas cosas que vos no sabés sobre tu viejo. Che, cosas, papá. Miré mi reloj. Las 3:45. En 5 minutos, el mensajero iba a llegar a casa con los papeles que cambiarían todo. ¿Vos crees que soy un viejo pobre que no puede pagarse su propio tratamiento médico? No, papá, no es eso. Es que queremos cuidarte, cuidarme. Carlos, hace un año que no venís a casa, más que para pedirme algo, o para traer excusas. Hace un año que tus hijos me conocen más por teléfono que en persona, y ahora me decís que me echás de mi propia casa, porque querés cuidarme. Papá, no es así. Déjame terminar, hijo. Hay algo que tenés que saber. En ese momento sonó mi teléfono. Era exactamente las 3:50. Don Roberto, los papeles fueron entregados. Su hijo debe tenerlos. En este momento, colgué y miré a Carlos. Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos. Carlos me miró con esa cara de confusión que ponía cuando era chico y no entendía los problemas. Matemáticas. ¿Qué papeles, papá? No entiendo nada. Anda a casa, hijo. Anda a leer los papeles que acaba de traer el mensajero. Y cuando los leas, volvé acá si quieres hablar conmigo. Papá, me estás asustando. ¿De qué hablas? La enfermera nos miraba sin entender nada. Disculpen, ¿hay algún problema? No, le dije yo. No hay ningún problema. Pero mi hijo tiene que irse urgente a su casa. Carlos sacó su teléfono y llamó a Lucian. Amor, ¿llegó algún mensajero a casa? ¿Te trajeron papeles para mí? Podía escuchar a Lucía del otro lado hablando rápido, agitada. Carlos se puso pálido. ¿Qué dicen los papeles? ¿Los leíste? Pausa. No los abras. Espérame, que ya voy. Colgó y me miró como si me viera por primera vez en su vida. Papá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, hijo. Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Se fue corriendo sin despedirse. Yo me quedé en el geriátrico, sentado en un sillón de plástico del hall de entrada, esperando. La enfermera me preguntó si quería conocer la habitación que me habían asignado. No, señorita. Todavía no. Estoy esperando que mi hijo vuelva. Pasó una hora. Después, pasó otra. A las 6 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero me llamó mi vecino de al lado. Roberto, ¿qué está pasando en tu casa? Acaba de llegar tu hijo gritando como un loco. Y los suegros están sacando todas las cosas otra vez. Después, me llamó mi compadre Jorge, que vivía en la esquina. Roberto, me contó mi mujer que vio a tu nuera llorando en la vereda. Isva, que te echaron de tu casa. Después, me llamó mi ex compañero del taller, Raúl. Don Roberto, ¿usted está bien? Acá en el barrio hay un revuelo bárbaro. Todo el mundo está hablando de lo que pasó. A las 7 de la tarde, llegó Carlos al geriátrico. Venía solo, sin Lucía, sin los chicos. Tenía la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó al lado mío, en silencio. Sacó de una carpeta los papeles que le había mandado el abogado y los puso sobre la mesita que teníamos enfrente. Papá, me dijo con una voz que nunca le había escuchado. ¿Es verdad todo esto? Los papeles eran muy simples. El primero era una fotocopia del recibo de venta de mi Falcon, 1978. El segundo era un resumen de todos los gastos que había hecho durante sus 5 años de carrera universitaria. El tercero era el estado de cuenta del banco, mostrando cuánto dinero tenía ahorrado. El cuarto era el presupuesto del doctor Morales para mi tratamiento completo. Sí, hijo, es todo verdad. Papá, este recibo del auto dice que lo vendiste en marzo del 84. Eso fue 2 meses antes de que empezaras la facultad. Y este papel del banco dice que tenés suficiente plata para pagarme el mejor tratamiento oncológico del país, sin depender de nadie. Se quedó callado durante mucho tiempo, mirando los papeles, como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Papá, yo no sabía. Claro que no sabías.
porque nunca te importó saber en todos estos años. ¿Alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si necesitaba algo? ¿Alguna vez pensaste que capaz tu viejo tenía más cosas guardadas de las que vos creías? Pero, papá, ¿por qué nunca me contaste? Porque quería que fueras feliz, sin cargar con culpas, Carlos. Quería que estudiaras tranquilo, que vivieras tu vida sin sentirte en deuda conmigo. Y cuando me enfermé, quería sorprenderte, demostrándote que podía cuidarme. Solo Anse le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ahora, seguí diciéndole, después de lo que me hiciste, todo cambió. ¿Qué quieres decir? Saqué otro papel de mi bolsillo. Era el contrato del departamento que había alquilado. Este papel dice que me alquilé un departamento en el centro, frente a la plaza. Y este otro, saqué el presupuesto médico, dice que voy a hacerme atender con el mejor oncólogo de la ciudad. Y la casa se queda como está, pero yo no vuelvo más. Carlos se tapó la cara con las manos. ¿Y yo qué hago? Vos, hijo, haces lo que quisiste hacer desde el principio. Te quedás en la casa que tu padre construyó con sus manos. Vivís la vida que elegiste vivir y dejas que tu viejo se cuide, solo como vos creías que no podía hacer. Papá, yo puedo cambiar todo esto. Puedo sacar a los suegros. ¿Podés volver? No, Carlos, no podés cambiar nada, porque lo que hiciste no se borra con arrepentirse. Lo que hiciste me mostró quién sos realmente, y no es el hijo que yo creía, que había criado. Se quedó llorando en silencio. Por primera vez en años lo vi llorar como cuando era chico, y se lastimaba jugando en el patio de casa. Papá, perdóname. No sabía que habías vendido el auto por mí. No sabía que tenías plata ahorrada. El problema, hijo, no es que no sabías que yo tenía plata. El problema es que no sabías que yo tenía sentimientos. Después de esa conversación en el geriátrico, no volví a ver a Carlos durante 6 meses. Pero sí supe todo lo que estaba pasando a través de los vecinos que me llamaban para contarme cada detalle. Me mudé a mi departamento nuevo, y por primera vez en años, me sentí como una persona, no como un estorbo. El departamento era pequeño pero cómodo, con una vista hermosa a la plaza donde todas las mañanas salía a caminar. Empecé mi tratamiento con el doctor Morales, el mejor oncólogo de la ciudad, como había prometido. Quimioterapia en una clínica privada, con enfermeras atentas, médicos que me explicaban cada paso del proceso, habitaciones cómodas. Por primera vez en mi vida, me desperté sin esa opresión en el pecho que había tenido durante los últimos años. El cáncer me daba miedo, sí, pero ya no me sentía solo para enfrentarlo. Empecé a hacer las cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un grupo de apoyo para pacientes oncológicos. Conocí a don Esteban, un ex maestro, que había pasado por algo parecido con su familia. Nos hicimos amigos, tomábamos café en la plaza, jugábamos al ajedrez en el club del barrio. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me decía don Esteban. A veces hay que buscar tu propia tribu. También empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Ayudaba con las actividades recreativas. Les arreglaba las sillas de ruedas cuando se rompían. Les contaba historias de mis años en el taller. Esos viejitos que no tenían familia me trataban con más cariño que mi propio hijo me había tratado en años. Mientras tanto, por los vecinos me enteraba de todo lo que pasaba en mi antigua casa. Los suegros habían durado apenas un mes. Resulta que don Miguel y doña Rosa no se llevaban nada bien con Lucía. Empezaron las peleas, los reclamos, las discusiones por todo. Tú no eras esta que se trepa por las paredes, me contó mi compadre Jorge por teléfono. Dice que los suegros la critican todo el día, que no la dejan tranquila. Pero lo más interesante vino después. Los suegros, que habían vendido su casa pensando que se iban a quedar en la mía para siempre, se encontraron sin hogar propio cuando la situación se volvió insostenible. Tuvieron que alquilar un departamento pequeño, con lo poco que les quedaba de la venta. Tu hijo está desesperado, me contó la señora del almacén. Vino a preguntarme si yo sabía dónde estabas. Le dije que no tenía ni idea. Los vecinos me contaron que Lucía culpaba a Carlos por todo lo que había pasado. Si hubieras sabido que tu padre tenía plata, nunca habríamos pasado por esta vergüenza. Le gritaba en el patio para que todo el barrio escuchara la plata. Siempre volvíamos a la plata. No era que se sentía mal por haberme echado de casa, se sentía mal por haberse perdido la herencia un día. Don Esteban me dijo algo que me marcó en Roberto. La venganza más dulce no es hacerle daño
al que te lastimó. La venganza más dulce es vivir bien, a pesar de lo que te hicieron. Y tenía razón, yo estaba viviendo mejor que nunca. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, iba donde tenía ganas de ir. Nadie me trataba como un estorbo. Nadie suspiraba cuando me veían llegar. En el hogar de ancianos conocí a María Elena, una señora de 68 años, que había enviudado hacía poco, y que también hacía trabajo voluntario. Era una mujer inteligente, con una sonrisa dulce, y una manera muy tierna de hablar con los viejitos. Don Roberto me dijo un día después de que yo les arreglara la silla de ruedas a 3 pacientes: usted debe haber sido un padre maravilloso en eso. Creía yo, le respondí, pero parece que me equivoqué. Los hijos a veces se equivocan, me dijo María Elena. Pero eso no significa que usted se equivocó como padre. Empezamos a tomar café después del trabajo voluntario. Ella me contaba de sus hijos, que vivían en otra provincia, y la visitaban seguido. Yo le contaba mi historia, y ella me escuchaba sin juzgar, sin dar consejos que no había pedido. ¿Usted no extraña a su hijo?, me preguntó un día. Extraño al hijo que creía que tenía, le respondí. Al hijo que me ayudaba en el taller, cuando era chico. Al hijo que me abrazaba cuando se recibió de ingeniero. Pero a este hombre que me echó de mi casa por estar enfermo, a ese no lo extraño. Por las noches, en mi departamento nuevo, a veces, pensaba en mis nietos. Ellos sí me dolían. Ellos no habían elegido tener padres así. Ellos no tenían culpa de nada, pero había tomado una decisión, y la iba a sostener. Mi testamento ya estaba hecho. La casa iba a quedar para mis nietos, pero en fideicomiso, hasta que cumplieran 25 años, y con una condición: que visitaran a su abuelo, al menos una vez por mes. Si Carlos quería seguir viviendo en la casa, podía hacerlo, pero sabiendo que no era suya, a 8 meses después de irme de casa, ya había encontrado una nueva rutina, amigos, en una nueva vida. Una vida donde yo era Roberto Mendoza, no el papá de Carlos. Una vida donde la gente me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. Y lo más lindo de todo, había descubierto que se podía ser feliz a los 71 años, que se podía empezar de nuevo, que nunca era demasiado tarde para elegir quién merecía estar en tu vida. Ha pasado 1 año desde que mi hijo me echó de casa. 1 año desde que descubrió que su viejo enfermo tenía más recursos de los que él imaginaba. 1 año desde que tuve que empezar mi vida de nuevo a los 71 años. ¿Y sabes qué te digo? Fue el mejor año que tuve en mucho tiempo. Hace 4 meses, María Elena y yo nos casamos por civil. Una ceremonia pequeña con don Esteban como testigo, y algunos amigos del hogar de ancianos. Nada ostentoso, nada complicado. Solo 2 personas que decidieron acompañarse en esta etapa de la vida. María Elena me trajo una familia nueva. Sus hijos me recibieron como si fuera su papá de toda la vida. Don Roberto me dice su hijo mayor: mi mamá está más feliz que nunca. Gracias por cuidarla. Cuidarla. Qué palabra tan linda. Qué diferente suena de mantenerla o soportarla. El hogar de ancianos donde trabajamos como voluntarios ahora tiene mi nombre en una placa en Taller Roberto Mendoza, donde cada herramienta encuentra su propósito. Con parte de mi dinero ahorrado, equipamos un taller completo donde los viejitos pueden arreglar sus cosas y aprender oficios. Esos ancianos me conocen como el maestro Roberto, y cuando me ven llegar, me saludan con más alegría que la que recibí en mi propia casa. Durante años a mi tratamiento oncológico está yendo mejor de lo esperado. El doctor Morales dice que el cáncer está completamente controlado y que puedo vivir muchos años más, con excelente calidad de vida. Don Roberto me dijo en la última consulta: usted es un ejemplo de cómo enfrentar la enfermedad con actitud positiva. Hace 3 semanas, uno de los viejitos del hogar, un señor de 80 años, que se llama Domingo, me dijo algo que me llegó al alma. Maestro Roberto, cuando yo era joven, mi hijo me trataba mal, pero usted me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora vivo feliz, acá con todos ustedes. Aquí entendí todo. Mi verdadera herencia no era la casa que construí, ni la plata que ahorré durante años. Mi verdadera herencia eran los valores que podía transmitir. Y resulta que estaba transmitiendo esos valores a gente que realmente los valoraba. Y Carlos me ha llamado 3 veces en este año. Las primeras 2 llamadas fueron para preguntarme si podíamos conversar sobre el tema de la herencia y la casa. A la tercera llamada fue para contarme que Lucía lo había dejado. Papá, me dijo en esa última llamada, Lucía se fue con los chicos a la casa de sus padres. Dice que no puede estar casada con alguien que perdió una herencia por orgullo.
orgullo. Qué curioso. Ella creía que yo había tomado mis decisiones por orgullo. No entendía que lo había hecho por dignidad. ¿Y vos qué pensás hacer? Le pregunté. No sé, papá. Estoy solo en esa casa que era tuya, rodeado de recuerdos, sin plata para mantenerla, sin familia. Bueno, hijo, le dije, ahora sabes lo que se sienten. Hace un mes recibí una carta de mis nietos, una carta que escribieron ellos solos, sin ayuda de los padres. Decían, abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos porque estás enfermo, pero nosotros te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte? Esa carta me la escribió mi nieta Mayuere, que ahora tiene 13 años. Al final había un dibujo hecho por el más chiquito, un señor arreglando una bicicleta. Y abajo decía, te amo, abuelo An. Los llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante 2 horas. Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué el abuelo se había tenido que ir. Les dije que cuando fueran más grandes, si ellos querían, podrían venir a visitarme cuando quisieran. Abu, ¿es verdad que estás enfermo?, me preguntó mi nieto. Sí, mi amor, pero estoy muy bien cuidado y muy feliz. ¿Y por qué papá está tan triste? Porque a veces los grandes cometemos errores y después nos arrepentimos. Vos vas a perdonar a papá cuando papá aprenda a pedir perdón de verdad. Vamos a ver. El otro día, caminando por la plaza con María Elena, me dijo, An Roberto, ¿no te arrepentís de nada de lo que hiciste? ¿Sabes de qué me arrepiento?, le respondí. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años de desprecio pensando que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. ¿Y no extrañas a tu hijo? Extraño al hijo que podría haber sido si yo le hubiera enseñado mejor qué significa el respeto, pero no extraño al hombre que me echó de mi propia casa por estar enfermo. Dentro de 3 meses voy a cumplir 72 años. María Elena y yo estamos planeando un viaje a las cataratas del Iguazú. Va a ser la primera vez en mi vida que viajo por placer, no por trabajo. Don Esteban me dijo la semana pasada, An Roberto, vos pareces 10 años más joven que cuando te conocí. Y tiene razón. Cuando uno se libera de gente que lo lastima, aunque sea su propia familia, rejuvenecen. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si les hubiera contado a Carlos sobre mi situación económica antes de que me echara de casa? Pero después pienso que tal vez fue mejor así. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir de qué estaba hecho. Realmente en acá estoy. A los 71 años, casado con una mujer que me quiere, rodeado de amigos que me valoran, ayudando a gente que me ve como un maestro, viviendo en un lugar donde soy feliz. Han perdido un hijo, sí, pero gané una vida. Y vos, que me escuchaste hasta acá, vos, que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo importante. Si alguien te trata mal, si alguien te falta el respeto, si alguien te hace sentir que sos un estorbo, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu esposa, nadie, pero nadie tiene derecho a lastimarte, solo porque puede hacerlo. A la vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora, y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. Tuve cáncer, pero gané salud emocional. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aguantar el maltrato por miedo a estar solo o arriesgarte a ser feliz? Contame si esta historia también tuvo sentido para vos y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto tenés en el banco, es cuánto amor verdadero tenés en tu vida. Y ese amor, a veces, hay que buscarlo en los lugares menos esperados.